Bienvenidos a GeoIntel Z, un día más. Y en este informe de hoy, y siguiendo con esa serie de trabajo de distintos analistas estratégicos contemporáneos, hoy le llega el turno a Edward Luttwak. Estaremos ya dentro del pensamiento estratégico occidental. En un vídeo anterior de esta serie, como comento, analizamos a John Marsheimer y su teoría del realismo ofensivo. Si no lo han visto, se lo recomiendo, es de principios de agosto. Es una visión, la de John Marsheimer, donde los estados compiten de forma despiadada por el poder militar absoluto. Pero nos hacemos una pregunta: ¿qué ocurre cuando el choque frontal con carros y misiles es demasiado destructivo o inviable entre grandes potencias nucleares? ¿Significa esto que la guerra desaparece? Evidentemente la respuesta es un rotundo no. La guerra simplemente cambia de dimensiones. Bienvenidos, como digo, a un nuevo análisis de GeoIntel Z. Y hoy nos adentramos en la mente de uno de los estrategas más influyentes, polémicos y vigentes del mundo occidental, Edward Luttwak. Si Marsheimer es el analista del acero y la pólvora, Luttwak es el arquitecto de un concepto que hoy domina los telediarios internacionales, aunque a veces no sepamos ponerle nombre: la geoeconomía. Luttwak reformuló la famosa frase de Clausewitz para adaptarla al siglo XXI. Para él, la geoeconomía es literalmente la continuación del conflicto interestatal por medios comerciales. Pónganse cómodos, porque hoy entenderemos por qué las verdaderas batallas entre Washington, Pekín y Moscú no se están librando solo en campos de batalla ucranianos o en las tensiones en el agua del mar de China meridional, sino en los laboratorios de microchips de Taiwán, en los despachos de las agencias de sanciones y en el control de los minerales críticos. Para entender la teoría, primero debemos entender al hombre. Luttwak no es el típico académico de despacho que jamás ha pisado el barro. Nació en Rumanía, se crió en el Reino Unido y se formó en Estados Unidos, y ha sido consultor del Pentágono, del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense y de múltiples gobiernos occidentales. Es un hombre que ha asesorado activamente en operaciones militares reales. Su obra cumbre es de 1987. Su título: Estrategia, la lógica de la guerra y de la paz. Introdujo un concepto revolucionario: la lógica paradójica de la estrategia. Luttwak afirma que, a diferencia de la vida cotidiana, donde la línea recta es el camino más corto entre dos puntos, en la estrategia la línea recta es el camino más peligroso, porque es donde el enemigo te está esperando. En la estrategia, lo que funciona hoy fracasa mañana, precisamente porque ha tenido éxito y el enemigo se ha adaptado. Sin embargo, al finalizar la Guerra Fría, Luttwak se dio cuenta de un cambio, diríamos, tectónico. El colapso de la Unión Soviética demostró que el poder militar ya no bastaba para sostener a una superpotencia si su base económica estaba en ruinas. En 1990, Luttwak publicó un artículo profético que cambiaría las relaciones internacionales, de la geopolítica a la geoeconomía. Su tesis era clara: la caída del muro de Berlín no traía el fin de la historia ni una era de paz globalizada. El deseo de dominación de las naciones seguía intacto, pero las armas nucleares hacían que la guerra estrictamente militar directa fuese suicida. Por lo tanto, los estados desplazarían su competitividad hacia el tejido económico. Las armas ya no serían los portaaviones, sino los aranceles, las inversiones de capital y los bloqueos tecnológicos. Para aplicar el pensamiento de Luttwak a los análisis geopolíticos, hay que dominar tres pilares fundamentales que estructuran su visión geoeconómica. El primer pilar es que el mercado ya no es libre, es un campo de batalla. El capitalismo tradicional nos dice que el comercio busca la eficiencia y el beneficio mutuo. Luttwak desmiente esto cuando interviene el Estado. En la geoeconomía, un gobierno no busca que una empresa gane dinero de forma abstracta. Busca que esa empresa controle un sector estratégico para estrangular la capacidad de maniobra de un rival. El comercio se convierte en un juego de suma cero. Si tú controlas el coltán o el litio, yo dependo de ti. Por ende, estoy perdiendo la soberanía.
El segundo pilar es la disrupción deliberada de las cadenas de suministro. Durante décadas, Occidente deslocalizó su producción hacia Asia buscando abaratar costes. Ludwig advirtió que esto creaba una vulnerabilidad estratégica masiva. Hoy vemos cómo la geoeconomía occidental busca el friendshoring o el nearshoring, traer las fábricas de vuelta a países aliados o cercanos. Ya no importa si producir un chip en Europa o Estados Unidos es más caro, lo que importa es que ninguna potencia extranjera pueda cortar el suministro en caso de crisis. El tercer pilar es el uso del sistema financiero como arma de interdicción. Tradicionalmente, las flotas navales hacían bloqueos para impedir que un país comerciara. Hoy, el equivalente a un bloqueo naval de la Armada Británica en el siglo XIX es la desconexión del sistema SWIFT o la congelación de reservas de un banco central. Las finanzas son la artillería pesada del mundo occidental. Llevemos la teoría de Ludwig a la práctica actual. ¿Cómo aplica el mundo occidental este marco conceptual hoy en día? El ejemplo perfecto es la actual guerra tecnológica entre Estados Unidos y China por los semiconductores. Si utilizáramos únicamente el realismo de Marsheimer, la tensión se mediría solo en el número de fragatas americanas cruzando el estrecho de Taiwán. Pero si aplicamos a Ludwig, entendemos el verdadero corazón del conflicto, las restricciones de exportación impuestas por Washington. Estados Unidos ha prohibido que cualquier empresa del mundo que utilice software o maquinaria estadounidense venda chips de inteligencia artificial avanzada a China. Ha presionado a la compañía neerlandesa ASML, la única en el mundo capaz de fabricar las máquinas de litografía ultravioleta extrema indispensables para los chips más rápidos, para que rompa relaciones comerciales con Pekín. Esto es geoeconomía pura en el sentido de Ludwig. Primero, utiliza la ley y las patentes comerciales occidentales para limitar el avance militar y tecnológico del rival sin disparar una sola bala. Segundo, asume un coste económico propio a corto. Las empresas occidentales pierden el gigantesco mercado chino, con el único fin de ralentizar el crecimiento estratégico de China a largo plazo. Para Ludwig, Occidente ha entendido que el ascenso de China no se frena destruyendo sus fábricas con bombardeos con B-2, sino ahogando su acceso a los insumos tecnológicos que alimentarán la economía y las armas del futuro. Ahora bien, como todo buen estratega, Ludwig sabe que ninguna táctica es infalible. Y aquí entra de nuevo su famosa lógica paradójica de la estrategia. El gran peligro de la geoeconomía es lo que podemos denominar el efecto boomerang o las consecuencias imprevistas de un éxito inicial. Analicemos la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania. Occidente desplegó el mayor arsenal de sanciones económicas de la historia moderna. Congelación de más de 300.000 millones de dólares en activos rusos, expulsión del SWIFT y embargos al petróleo. Al principio parecía el golpe de gracia geoeconómico. Sin embargo, aplicando la lógica paradójica de Ludwig, al empujar a Rusia fuera del sistema financiero occidental, ¿qué consigue Occidente? Forzar a Rusia a adaptarse. Moscú redirigió sus flujos de petróleo hacia India y China, desarrolló sistemas de pago alternativos y aceleró la desdolarización de su economía. El éxito inicial de Occidente al usar el dólar como arma ha provocado que potencias de todo el mundo, desde el sudeste asiático hasta América Latina, empiecen a buscar alternativas al dólar para protegerse de futuras sanciones. La propia arma geoeconómica de Occidente corre el riesgo de desgastar la hegemonía del dólar a largo plazo. Ludwig nos recuerda constantemente esto. En la gran estrategia, tus mayores victorias suelen sembrar las semillas de tus próximas vulnerabilidades. En conclusión, Edward Ludwig nos ofrece las gafas necesarias para interpretar el siglo XXI. Nos enseña que la globalización no eliminó el conflicto entre imperios, sino que simplemente transformó la naturaleza de sus campos de batalla. Las fronteras ya no solo se defienden con trincheras, se defienden con aranceles, propiedad intelectual y soberanía energética. Marsheimer nos enseñó qué buscan los estados: poder y seguridad. Ludwig nos enseña cómo Occidente ejecuta esa búsqueda en el tablero cotidiano mediante el estrangulamiento económico sutil, asimétrico y constante.
Damas y caballeros, conocer a Luttwak es fundamental para entender por qué la economía actual es, en realidad, política militar encubierta. En los próximos episodios de esta serie abordaremos el mundo occidental. Nos adentraremos en el pensamiento euroasiático de Rusia una vez más y en las doctrinas de guerra irrestricta de China, que seguiremos profundizando, para ver cómo responden los otros bloques a este desafío. ¿Qué les parece el enfoque de Luttwak? ¿Creen que las armas geoeconómicas de Occidente siguen siendo efectivas o que la lógica paradójica ya las está volviendo obsoletas frente a bloques como los BRICS? Dejen su análisis en los comentarios y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle el botón de like, suscribirse para no perderse los distintos informes de GeoIntel Z y activen la campanilla. Esto ha sido todo por hoy en GeoIntel Z. Gracias por estar ahí y ya nos vemos en el siguiente informe. Cuídense.